Hola a todos, soy Vlad Sparastoria y sé de disparos. Esta es una Browning de doble acción. Los más atentos dirán, ¿pero Vlad? Es una Beretta 81. En realidad no es así, porque si entrecierran los ojos y empiezan a mirar los detalles de esta arma, notarán que hay diferencias sustanciales. Mecánicamente, la Beretta 81 es en un 90% una Beretta 81, pero presenta modificaciones intencionales de Browning Arms, producida además 100% en Italia por Beretta. Pero ¿por qué una gran empresa como Browning y en realidad la FN belga fue a Beretta a pedirles que produjeran una pistola para ellos? Primero aclaremos una pequeña cosa. Browning y FN. La FN, la Fabrique Nacional belga, tuvo muchísimo éxito en su historia precisamente gracias a John Moses Browning y su empresa. Y la historia de ambas siempre ha estado fuertemente entrelazada desde sus inicios. En cierto momento, la FN belga decide comprar directamente tras la muerte de John Moses. Browning, la Browning estadounidense, y de hecho las dos empresas funcionan, una para el mercado europeo y un poco más militar. La FN y la Browning suelen enfocarse más en el mercado estadounidense y la caza, aunque no siempre una excluye a la otra. En fin, son dos marcas del mismo grupo en cierto sentido. La FN Browning en los años 70 tenía muchísimas armas en su catálogo, muchas armas excelentes, pero apuntaba a un cierto tipo de clientela. En ese momento, la FN en particular apostaba mucho por los contratos militares. Son los años en que el ejército estadounidense adopta la FN Mag como M240, una ametralladora sobresaliente y uno de los mejores productos de FN, mientras aún había FN FAL en producción. Estas empresas ya pensaban en el futuro y experimentaban con el fusil de asalto del nuevo milenio. Y en la línea, digamos, en el catálogo de producción de FN Browning, las pistolas se habían quedado un poco atrás. Si para el 9 milímetros se vendía la FN High Power, una pistola de la que hemos hablado muchísimo en este canal, que personalmente adoro, en los años 70 aún no era tan vieja, aunque entonces saldrían las otras Wonder 9. Primero que nada, la Beretta Serie 90, las pistolas de calibres más pequeños como 9 corto o 7.65 Browning sufrían bastante. En ese momento, la pistola más moderna en el catálogo de FN Browning era la FN 1910-22. También hemos hablado de esta en el canal, que no era precisamente por sus líneas, por ergonomía, por tecnología, la más moderna de las semiautomáticas. Funcionaba, sin embargo, la tecnología desde ese momento había avanzado muchísimo. Además, la FN Browning tenía algunas dificultades. Un problema que hoy parece sencillo, pero es como el huevo de Colón. La solución parece obvia cuando la encuentras, pero antes es difícil. Les resultaba difícil crear un arma con buen disparador de doble acción en la FN 1910 como la Browning High Power. Eran armas de acción simple, aunque en los 70 la doble acción se volvía más popular. Revisa la serie 90 de Beretta con disparador doble acción, la CZ75, la SIG 220, etc. En fin, la doble acción en ese momento en una pistola semiautomática era imprescindible. Francamente, Browning FN ya tenía las manos llenas con pedidos militares. Sin embargo, no podía ignorar una parte fundamental del mercado. La historia de la Browning doble acción inicia con otra pistola que confusamente también se llama Browning doble acción. Aquí es exactamente cero. Además, existe una tercera pistola llamada Browning doble acción, que no tiene relación con las otras dos. Pero llegamos a eso. Entonces, en los años 70, una empresa suiza, la SIG, desarrollará una nueva e interesante pistola, la SIG 220. La SIG 220 aún no será perfecta, ya que es de un solo hilera. El verdadero éxito vendrá con un cargador doble hilera. Pero era un diseño muy interesante que se usaba por primera vez en el mundo. El sistema SIG con cierre en la ventana de expulsión es un estándar en pistolas semiautomáticas modernas. Sin embargo, el gobierno suizo, por motivos puramente políticos, no quería que SIG vendiera estas armas al extranjero. ¿Qué hará SIG? SIG adquirirá una empresa alemana que, aunque con algunas dificultades económicas, seguía sana y con capacidad productiva.
La Sauer. Así nacerá Sig Sauer. Por la simple razón de producir sus armas en Alemania, los alemanes no tenían ningún problema para exportar estas armas producidas, y por eso Sig estaba contenta. Le hicieron una peineta al gobierno suizo. Sin embargo, Sauer era un nombre nuevo y aceptaron varios contratos para iniciar la producción. ¿O no se escupe en los ojos a quien te da de comer? Pues bien, la FN Browning pensó en realidad en hacer que le fabricaran la SIG 220 en calibre 45, que tenía un buen disparo en doble acción, y venderlo como Browning en Estados Unidos. Así que los estadounidenses esencialmente tenían un producto que era en calibre 45, su calibre más querido. Aún no se usaba el 9 milímetros, el .45, un sistema que conocían bien, pero la SIG 220 era muy moderna, con ergonomía y disparo en doble acción, y sobre todo con un nombre importante como el de Juan Moisés. Browning, ideal para Estados Unidos. Se habría vendido peor con un nombre alemán entonces. Estas Browning de doble acción en Plus 45 también ayudaron a consolidar la excelente reputación de Sig Sauer en ese momento. Como bien saben, la SIG 226, una versión de 9 milímetros de doble hilera, será una de las grandes casi ganadoras del concurso estadounidense, luego ganado por la Beretta 92, otro producto que hicieron precisamente para ese mercado, para quienes buscaban una pistola de bolsillo, para quienes buscaban una pistola en 9 corto, en particular, o en Europa, el 765 Browning. Pidieron a Beretta una colaboración que Beretta aceptó con gusto, pero solicitando algunas modificaciones. Estas pistolas no son idénticas a las Beretta 81. Algunas partes, como los cargadores, lo veremos en la prueba de tiro, son perfectamente intercambiables, pero otros detalles en el mecanismo de disparo en particular, así como en la corredera, no son exactamente iguales. Estas pistolas en Estados Unidos solo se venderán en 9 corto, por eso se conocen como Browning doble acción 380, para diferenciarlas de la primera Browning doble acción. La copia hecha por la señora, o mejor dicho, la producida por ella. Solo les menciono la tercera Browning doble acción. La tercera Browning doble acción llegará en los años 80 y será esencialmente una versión de la High Power, con un mecanismo de disparo completamente nuevo. Aquí, para confundirnos, recuerden que cuando mencionan la Browning doble acción, ¿a cuál de las 3 pistolas diferentes se refieren? Movamos la cámara y veamos de cerca cómo está hecha. ¿Cómo se diferencia la Beretta 81? También encontraremos cosas interesantes. Luego volvimos a las líneas de tiro del polígono de Legnano y la probamos a distancia. La Browning Double Action parece en todo a una Beretta Serie 81, pero ante todo, si tomamos una Beretta 81 empezaremos a ver las primeras diferencias. La más evidente, incluso desde muy lejos, es la que hace que quien ve esta arma frunza el ceño. Es el carro, de hecho, con la Browning Double Action tenemos un carro tradicional, completamente cerrado, excepto por la ventana de expulsión, que en apariencia recuerda mucho, tradicionalmente, más a las pistolas. Me refiero al carro abierto de Beretta, este carro donde el cañón queda en gran parte expuesto y tiene esta gran apertura para la expulsión. Es un aspecto muy específico. Desde lejos en este carro se puede reconocer claramente la firma de Beretta. No es una solución técnica que se encuentre tan a menudo, tiene ventajas, también tiene desventajas, obviamente, como todo, como cualquier pieza de tecnología, pero no hay duda de que incluso alguien que no se interesa mucho por las armas de fuego piensa en el arma italiana. O vemos estas líneas, estos diseños, pensamos de inmediato en Italia y en Beretta, bueno, no siempre necesariamente. Esto puede considerarse una ventaja para todos, especialmente si uno vende pistolas precisamente en el mercado estadounidense con el nombre Browning, tal vez incluso en el aspecto las busca un poco más tradicionales, no digo para ocultar el hecho de que son italianas, pero entre comillas, casi. Además, repito, hay razones técnicas para preferir una corredera cerrada. El cañón está más protegido y entra menos suciedad. La otra gran diferencia que encontramos de inmediato respecto a la Beretta 81 es la posición del seguro. Ahora, en la Beretta 81 propiamente dicha, este seguro funciona solo como seguro, precisamente.
Seguramente saben que en versiones como la 84 con el 9 corto, el seguro también es desamartillador y siempre está en el armazón. Pues bien, la Browning Double Action lo tiene en la corredera, como después lo hará la serie 90 de Beretta, así como en ese momento también lo estaba haciendo Smith y Wesson con sus pistolas semiautomáticas. En ese momento se consideró que simplemente un seguro en la corredera sería, digamos, la nueva gran novedad. El ejército estadounidense después adoptó un arma con seguro en la corredera. Ahora podemos debatir si los seguros de desamartillado son mejores en la corredera o en el armazón. Francamente, yo prefiero en el armazón que en la corredera, pero tal vez en esa época se pensaba diferente. Debemos respetar esto, ya que el pensamiento iba en esa dirección. En el juicio de Polly, hallamos las inscripciones del arma en el lado izquierdo. Encontramos muy bien el nombre de la empresa que vendía esta pistola, entonces la Browning Arms Company, con sede en Utah. También encontramos la designación del modelo Browning Doble Acción 380. Ya lo mencioné en la introducción, el modelo se denomina 380. Eran solo para el mercado americano en 380, o sea, 9 corto, pero en Europa no siempre era así. En Italia era legal. Se fabricaban en 765, de hecho esta es en 765, algo que también encontramos escrito en la ventana de expulsión. 32 auto, 765, mientras que en la corredera también encontramos el logo de Beretta. Hecho en Italia para el mercado italiano de esa época, además tiene un número de catálogo. Hoy, como saben, se eliminó el seguro de desamartillado para mostrar el funcionamiento. Nos permite, obviamente, al activarlo, bajar con total seguridad el martillo del arma. Existe otra diferencia importante en el funcionamiento de estas dos armas que quiero mostrarles, además de una que parece obvia. Si conocemos la Browning Chi-Power, ¿recuerdan qué tipo particular de seguro tiene la Browning Chi-Power? Nuestra Beretta 81. Claramente, obviamente está descargada, vamos a dispararla, dispara incluso si no tiene el cargador y dirán, bueno, ¿cómo debería ser? Sí, si no fuera por el hecho de que la Browning Double Action, como también la Die Power, tiene un seguro en el cargador, al quitar el cargador no se puede hacer absolutamente nada. El martillo baja y el desmartillador funciona, pero la doble acción no, está totalmente desconectado. Es necesario insertar el cargador para reconectar el mecanismo de disparo, una decisión un poco dudosa. No soy fan del seguro en el cargador, ni en concepto ni práctica, pero repito, era una marca registrada de Browning en ese entonces. Quizá si alguien ya tenía una A-Power y conocía el sistema, encontraría un manejo familiar en la versión de bolsillo, lo cual, desde un punto de vista de marketing, para el usuario final podría tener sentido. Echemos un vistazo a cómo está hecha. Por dentro se desarma exactamente igual que una Beretta Serie 80, así que obviamente ya verificamos que esté descargada y quitamos el cargador. Podemos presionar este botón del lado izquierdo del arma, lo que nos permitirá girar la palanca de desmontaje de esta manera. Aquí podemos separar el armazón del arma del cañón, la corredera y el resorte recuperador. Podemos además quitar el resorte recuperador del arma y proceder a retirar el cañón. Veamos el armazón para mostrarles cómo funciona el seguro del cargador. ¿Qué hay de nuevo? El diseño casi no cambió. Pero veamos si puedo mostrárselos, porque con la cámara hay que encontrar el ángulo correcto. Aquí está el ángulo correcto. Ven que en el armazón, veamos si puedo mostrárselos. Esperemos que lo puedan ver. Aquí hay un resorte, se alcanza a ver un poco, aunque la luz no ayuda mucho. Notarán, este es el armazón que desmonté de la Beretta 91. No tiene este elemento en su interior, es completamente liso. ¿Cómo funciona este mecanismo? El resorte en el compartimiento del cargador empuja hacia abajo la barra de transmisión conectada al gatillo. Como pueden ver, en el momento en que presiono el gatillo, la barra se mueve. La barra en este punto debería engancharse con otro diente. La barra en este punto. Ven que aquí hay otro diente que continúa la cadena de disparo, pero está demasiado abajo para tocarlo. ¿Ven lo que pasa cuando coloque el cargador?
Ahora la barra sube y los elementos de contacto finalmente se tocan y el arma puede disparar. Si quito el cargador, el resorte empuja hacia abajo la barra de transmisión, que queda demasiado baja para enganchar el mecanismo. De hecho, esto también se puede simular con el dedo, como pueden ver. Se puede empujar bastante fuerte para levantar ese resorte y luego dejarlo en su posición correcta y volver a conectar el mecanismo de disparo. Otras diferencias que podemos identificar entre las dos armas. Simplemente, la Browning doble acción, como pueden ver aquí, tiene el mecanismo de desamartillado que recuerda mucho al de las Beretta Serie 90. Resorte de retroceso y cañón, 100% iguales. Ahora necesitaría un calibrador para medir todas las partes, claramente. Las grandes diferencias están de nuevo en la corredera, con la presencia de los mecanismos para desamartillar el martillo de la Browning doble acción. Y sobre todo, muy evidentemente, vemos aquí desde esta posición cuán diferente es exactamente la corredera de la Beretta 81. Volvemos a montar entonces nuestra arma, muy sencilla como la serie 81. Con la serie 80 se vuelve a colocar el cañón, así se puede volver a insertar nuestro resorte recuperador. Con su guía del resorte, así podemos unir las dos partes. Simplemente colocamos el arma sobre la corredera, sobre sus rieles, y podemos cerrar el pestillo de montaje. Aquí estamos. Correctamente debía accionar el arma, pero se necesita el cargador. Por fin probamos bien la Browning de doble acción y disparamos algunos tiros. Estamos a unos 7 metros, una distancia común para estas pistolas de defensa. Insertamos el cargador, metemos la primera bala en la recámara, veamos si funciona. Ok, adelante, funciona. Probemos otra cosa ahora, porque seguro preguntarán si los cargadores son compatibles. Probémoslo, tenemos el cargador, nuestra Beretta 81 podemos probarlo de inmediato. ¿Funcionan? Entonces hagamos una cosa, déjenme poner más balas, disparar de nuevo y enseguida les digo qué pienso. Entonces, las primeras sensaciones son casi idénticas a una Beretta 81 y sobre esto no debemos tener ninguna duda. Las diferencias son realmente mínimas, se los diré al final. No tanto desde un punto de vista estético. Me gusta el carro, aunque aquí está cerrado y no abierto como en las Beretta por una razón simple. Ahora hay muchas técnicas de tiro y varios tiradores, incluso a lo largo de los años, pero también en la dimensión geográfica, en Italia o en otro país, pueden usar varias técnicas de manejo del arma. Se puede debatir mucho sobre cuál es la más correcta y muchas personas lo hacen constantemente. Pero yo tiendo, sobre todo en los últimos años, a usar casi siempre el Power Stroke, así que agarro la corredera con mi mano básicamente en forma de copa. Y no digo que esto sea un poco más cómodo cuando la corredera es tan redonda alrededor del cañón del arma, pero un poco sí lo es. No es que con la Beretta, déjenme tomarla, que la tengo aquí al lado, no es que con la Beretta 81 esto parece imposible, pero siempre existe un pequeño riesgo de morderse la mano en esta gran abertura. No es un gran problema, repito, pero un poco sí. Me gusta más la estética, en mi opinión, de la 81. El carro abierto es más clásico y mejor, y además resulta un poco más fácil de manejar. ¿O eso es algo específico de esta técnica? Destaca el grabado en el arma y la época en que fue fabricada. Eran tiempos en los que se solía accionar la corredera, precisamente tomando la corredera con ambas manos, con dos dedos sobre el grabado y tirándola hacia atrás. Desde este enfoque no hay diferencia entre ambas armas. Disparemos algunos tiros más porque tengo ganas de probar la Beretta, solo para recordarme cómo es el disparador de la Beretta. Serie 80, o más bien la Browning Double Action con disparador similar al de la Serie 90. También porque normalmente la Serie 80 tiene el seguro o eventualmente el disparador en el armazón, mientras que esta lo tiene en la corredera.
como las 90 insertamos una bala en la recámara, bajamos el martillo y probamos la doble acción. Van recto, probemos otra vez. El gatillo tiene buen recorrido, es largo pero manejable. Les diré algo interesante. Tiene excelente acción doble, que no es tan distinta de la simple, lo cual quizás sea un insulto para la simple, que es un poco pesada, relativamente, pero definitivamente ambas son muy suaves, con una liberación bastante nítida. Hay diferencia. Últimamente muchos discriminan al viejo 765 Browning. En los últimos 10 años han salido al mercado muchas pistolas semiautomáticas de 9 milímetros con estas dimensiones o incluso menores. Son esas modernas, subcompactas que yo mismo he mencionado varias veces. La SIG P365, la FN Reflex, la Glock 43. Hay muchas, en fin, de esta categoría. Lo que ha impulsado un poco esta categoría de pistolas, como la Beretta 81, como la Browning doble acción, en su, no digo olvido, pero definitivamente en su propio nicho. Les aseguro que para fines de defensa no hay nada de malo o insuficientemente potente en el 765 Browning, y podríamos discutir en todo caso si es mejor el 9 corto o el 380. De hecho, díganmelo en los comentarios si les interesa que aborde esta discusión del 765 Browning contra el 9 corto, cuál es mejor, las ventajas y desventajas. Pero les diré, un arma así, ligera, compacta, es muy manejable en cuanto al retroceso. Aparte de 2 o 3 disparos que se fueron fuera en el tiro un poco más rápido, todos están ahí, solo me falta practicar más para ser campeón. No tiene nada de malo en cuanto a hacer lo que debe hacer, es decir, ser básicamente una pistola de defensa. Gracias a todos por ver este video. Como siempre, recuerden que estos videos son posibles gracias a ustedes, como coleccionistas que me ofrecen armas, o el Club de Tiro de Legnano que mostró su armería y me permitió probar esta arma hoy. Sin la ayuda de personas e instituciones como ustedes, estos videos míos serían realmente imposibles de hacer. Si les interesa contribuir directamente, consideren suscribirse al canal. Esto me ayuda a cubrir costos que no se recuperan para nada con YouTube. Les permite acceder a contenido exclusivo y sepan que les dará acceso prioritario dentro de muy poco a una bonita iniciativa que estoy preparando. Si quieren contribuir gratuitamente al canal, no olviden dejar un like, un comentario y suscribirse a mí como creador de contenido. Esto ayuda mucho y para ustedes es gratis. Si ofendo su arma favorita, pueden quitarme el like. Desde el campo de tiro de Legnano con esta Browning de doble acción, eso es todo. Nos vemos en la próxima.